Quiero desde aquí, desde Puerto Ayacucho, enviar un saludo a todo el amado pueblo del Señor y compartir con la ayuda del Señor un mensaje en función de lo que serían las conferencias nacionales que para esta fecha estaban pautadas para realizarse por las asambleas del municipio Juan José Mora en Morón. Hemos sido animados a compartir un mensaje de la palabra para el pueblo de Dios por los miembros del presbiterio de la zona, y quiero leer en esta ocasión un salmo que seguramente ha estado en la mente de muchos de nosotros en estos días en los que la restricción impuesta por la cuarentena no nos ha permitido reunirnos en iglesia como lo hacíamos antes de que acontecieran estas cosas. El salmo es el Salmo 133, en donde David expresa: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hasta aquí la lectura, y esperamos que el Señor nos dará bendición a través de su palabra. Este precioso salmo es el penúltimo de una serie de 15 cánticos que eran entonados por los peregrinos en su viaje de ascenso hasta el templo en Jerusalén. Es uno de 4 de estos cánticos atribuidos a David como su autor. En el primero de esta serie, llamados también cánticos graduales, en el Salmo 120, uno puede ver en los versículos 5, 6 y 7 la descripción de las tristezas del judío cuando estaba en tierra de extraños. Posiblemente ellos estaban allí como consecuencia de alguna de las dispersiones. Podemos revisar en ese Salmo 120 y dice allí en el versículo 5: ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Esa situación en la que ellos se encontraban puede ser la situación en la que nos encontramos algunos en los días en los que estamos viviendo, tan limitados para asistir a las reuniones de la asamblea como lo hacíamos en otro tiempo, y orando al Señor para que pronto, en su buena voluntad, pueda ser restaurada la libertad que antes teníamos. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en la lectura de estos salmos, y especialmente al llegar al Salmo 133, podemos notar que el peregrino ya está en compañía de sus hermanos, disfrutando de esa grata reunión que celebraban por lo menos 3 veces al año. Podemos recordar lo que está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 16, y en el versículo 16 se hace mención de que todo varón en Israel asistía a la ciudad de Jerusalén para la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas llamada Pentecostés, y también la fiesta solemne de los tabernáculos. De modo que la experiencia de estos judíos en cuanto al peregrinar y la llegada hasta su ciudad amada y el lugar del templo se repetía por lo menos 3 veces en el año, y era una experiencia sin igual. El poder disfrutar de la compañía de sus hermanos judíos, encontrándolos en el camino, y muy especialmente al encontrarlos en el templo, era para ellos algo sumamente especial.
Y cuando David escribe este salmo, él en cada palabra tiene algo muy importante que decir, y es lo que quisiéramos, con la ayuda del Señor, considerar en este audio. Lo primero es una exhortación a considerar. Esa expresión, mirad, es una exhortación enérgica a considerar con atención y detenimiento lo que está por delante. No se trata de dar un vistazo, sino de ocupar tiempo para apreciar los detalles. Aparte de eso, él continúa diciendo cuán bueno y cuán delicioso. No podría pensar que muchas cosas podrían para nosotros ser favorables o benéficas, aportar algún beneficio a nuestra vida. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos tenido la experiencia de que lo bueno no siempre es agradable? De todo lo bueno no podemos decir que ha sido delicioso. Recordamos días en la infancia cuando teníamos que tomar alguna medicina. Realmente era algo bueno. Necesitábamos del beneficio que ello aportaría a nuestro cuerpo. Sin embargo, hermanos, en muchos de los casos eran desagradables al paladar. Pero en este caso que estamos notando en el Salmo, llama mucho la atención que David está escribiendo cuán bueno y cuán delicioso. Ambas cosas están en igualdad de proporción. Por lo tanto, lo que está por delante es algo a lo que podemos prestar suma atención. Otra cosa que llama la atención es que no se trata de una probabilidad. Él está diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Él no está diciendo allí podría ser. Él está afirmando que eso es una realidad. Lo que está por delante será la realidad de aquellos que cumplan con lo que allí está escrito. Pero también dice el Salmo, habitar los hermanos. Llama la atención que la expresión que se está utilizando allí no está relacionada con el caso de uno que es como un inquilino que llega temporalmente a estar en un lugar. Cuando se habla allí de habitar, se está hablando de alguien que reside permanentemente en una casa o en un lugar. Y hermanos, qué bueno es que desde el día en que creímos al Señor y fuimos parte de una asamblea congregada al nombre del Señor, consideramos ese precioso lugar como el lugar de nuestra morada, de nuestra habitación, un lugar especial. No es un lugar al que deseamos ir esporádicamente, sino como pudo expresar el mismo David en el Salmo 27, él podía decir allí, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Actualmente estamos limitados, como todos sabemos, pero anhelamos el regreso a aquellos días cuando podremos en esta condición habitar los hermanos juntos en armonía. La expresión los hermanos habla de nuestra relación fraternal como hijos de un mismo padre, miembros de una misma familia. No se trata de un club social, no es una sociedad religiosa ni comercial, se trata de una comunidad familiar. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De modo que compartimos la realidad de ser hijos de un mismo Padre y ahora miembros de la familia de Dios. Disfrutamos entonces el privilegio de congregarnos, de habitar como hermanos. Esto no está relacionado con cualquier persona que llega a una asamblea queriendo ser parte de la comunión de la misma. Debemos tener muy en cuenta las
condiciones dadas en la doctrina apostólica para la recepción de alguien que desea ser parte de una asamblea, allí se está hablando de habitar los hermanos, verdaderos hermanos, hijos de Dios, que han dado testimonio con sus vidas y con su sujeción a la palabra de Dios, de que son verdaderos hijos de Dios. Pero dice también juntos en armonía. Esa palabra juntos quiere decir reunidos en un mismo lugar. Pero uno puede pensar en tantas ocasiones en las que muchos podrían estar reunidos en un mismo lugar, pero solamente para hacer patentes sus diferencias y nunca ponerse de acuerdo. Pero aquí se está hablando de estar juntos, pero aparte de eso, en armonía. Literalmente significa en unidad. Y tomando como ejemplo el caso de la música, es como una buena orquesta en la que, a pesar de la diversidad de instrumentos que la componen, cuando cada uno de aquellos instrumentos previamente afinados suena en el tiempo y tono indicado por el director, produce melodías tan hermosas que deleitan los oídos más sensibles y exigentes. Así, hermanos, debería ser el caso de cada asamblea, que todos los hermanos puedan estar juntos en el mismo lugar, pero también en armonía, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 16, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero David continúa presentando una metáfora, y él presenta dos elementos que nos ayudan a nosotros a apreciar también lo precioso de la comunión. Primero dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Llama la atención que no se trata de cualquier aceite. No era el aceite usado para la comida ni para las lámparas, sino el usado para ungir el cuerpo. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7 y el versículo 46. Allí el Señor le reprocha a Simón el fariseo el no haber ungido su cabeza con aceite. Y es que, hermanos, era costumbre en aquellas tierras calurosas, como una muestra de aprecio hacia visitantes importantes o apreciados, refrescarles en su llegada con un poco de aceite sobre su cabeza. Eso también dejaría en el que recibía esta afectuosa bienvenida un agradable aroma. Pero aquí se está hablando de el aceite o el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. La referencia a Aarón en esta parte del Salmo es muy significativa. Allí se resalta en gran manera lo especial de aquel buen aceite y también las cualidades de la comunión que aquí representa. Que quisiéramos decir que aquel aceite se distinguía por varias cosas y hacer mención de algunas que tenemos en mente. En primer lugar, aquel aceite se distinguía por su autor. Cuando leemos en Éxodo capítulo 30, los versículos 22 al 25, vemos claramente quién fue el autor de aquel aceite. En el versículo 22 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, y continúa. Pero, hermanos, es maravilloso ver aquí a nuestro sabio Dios dando instrucciones muy precisas en cuanto a la composición de aquel aceite especial, siendo que en el Nuevo Testamento el aceite es una figura del Espíritu Santo. Vale la pena destacar que es el mismo Dios quien nos lo ha dado, y que una de sus funciones ha sido unirnos a todos en un cuerpo. Así leemos en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 13. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu.
Allí en esa porción también se trata el tema de la armonía que debe existir entre los creyentes como miembros de un mismo cuerpo. Y en Efesios capítulo 4 y versículo 13 nos exhorta a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Llama la atención que allí en 1 Corintios capítulo 12 se está hablando de la diversidad de los miembros, hablando de también de los dones que el Espíritu en su soberanía ha dado y cómo cada uno de esos miembros, con la capacidad que ha recibido de Dios, puede ser de ayuda en cuanto a la necesidad del cuerpo en general. Pues así, hermanos, debería ser la asamblea, todos juntos, pero también en armonía. Y así pues, como ese aceite cuya composición fue dada de una manera específica por Dios, así también nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para el beneficio de todos los miembros de la iglesia. Pero otra cosa que podemos notar en cuanto a la figura del aceite es su aplicación. Quisiera resaltar en este aspecto el hecho de que dicho aceite no podía ser usado para ungir a cualquier persona bajo cualquier circunstancia. Allí en Éxodo capítulo 30, después de hablar de lo exclusivo de su composición, se habla también de lo exclusivo de su uso, de su aplicación. En el versículo 33 se expresa la pena que merecía el que se atreviera a desobedecer. Ese aceite solo debía ser aplicado en aquellos objetos y personas que Dios había elegido. Dios los había consagrado para él. Así también, hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos que el Espíritu Santo mora exclusivamente en aquellos que, elegidos en la presencia de Dios, fuimos llamados mediante el Evangelio. Y habiendo creído en el Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así está escrito en Efesios capítulo 1 y versículo 13. Y además, encontramos en Romanos 8 y 9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero pudiéramos pensar por otra parte en el castigo que era aplicado al que infringiera la ley en cuanto a la aplicación de aquel aceite santo. Encontramos en el libro de los Hechos un ejemplo en el capítulo 18 y el versículo 23, y es el caso de aquel Simón que había profesado creer, y aquel hombre en su grave equivocación en cuanto a la suministración del Espíritu recibió de parte del apóstol Pedro aquella terrible sentencia, de modo, hermanos, que no es cualquier cosa el ser salvos y tener en nosotros el Espíritu de Dios. Nos recuerda el privilegio que disfrutamos, así como aquellos sacerdotes que eran consagrados y se aplicaba aquel aceite especial sobre ellos. Así ha sucedido con nosotros. Somos, como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, real sacerdocio. Somos un linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero otro detalle en relación al aceite es su abundancia. No era cuestión de untar. Untar implicaría solamente una pequeña cantidad. Era cuestión de ungir. Y esto era en tal proporción que allí se dice en el Salmo que desciende desde la cabeza hasta el borde de su vestidura. Por una parte, esto nos recuerda que Dios no da el Espíritu por medidas, a unos más, a otros menos, sino que a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y el llamado en las Escrituras es a que todos seamos llenos del Espíritu. Por otra parte, nos habla de la abundancia de bendiciones que recibe el pueblo de Dios cuando el Espíritu Santo tiene libertad de obrar entre ellos, como lo hacía en los tiempos de la iglesia primitiva. Queridos hermanos, cuánto quisiéramos ver en nuestros días bendiciones en tal abundancia,
Uno puede preguntarse, ¿acaso aquellos creyentes tenían una porción mayor del Espíritu? Qué bueno sería para nosotros, teniendo el mismo Espíritu, propiciar en cada una de nuestras asambleas un ambiente de armonía, de tal armonía que el Señor, a través de su Espíritu, derrame bendiciones tan abundantemente como aquel buen óleo derramado sobre la cabeza de Aarón. Pero después de hacer la metáfora con el aceite, ahora David habla de otro elemento y dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Una de las características de estos montes es que allí el rocío es muy abundante, tan abundante que las tiendas que eran levantadas en aquel lugar amanecían tan húmedas como si hubiera llovido toda la noche. En cuanto al beneficioso efecto de este rocío, podríamos destacar también tres cosas. En primer lugar, refresca. El rocío abundante de Hermón proporciona frescura a aquellos montes que, de no ser así, solo serían tierras tan secas como la de los muchos desiertos que les rodean. Hermanos, qué parecido es el caso de los hermanos juntos en armonía. Separados podemos sentir la sequedad del mundo impío que nos rodea. Aquellos que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza están como un desierto. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así sus sofocadas almas necesitan de la frescura del agua divina. De manera, hermanos, que estar en comunión fraternal trae refrigerio al alma de cada uno de nosotros los salvados. Y allí es el ambiente propicio para que aquellas almas sedientas que hasta ahora viven en el desierto del pecado sean también atraídas al Señor. A aquel que dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero otro de los efectos es que renueva. Cada sesión de rocío, cada noche que transcurría y aquel rocío caía sobre la tierra, representaba una mejora progresiva de sus condiciones. Es interesante notar que el huerto de Edén era regado por un vapor que subía de la tierra, y menciono esto como ejemplo de que no se necesitan grandes cantidades de agua para tener buenos resultados en cuanto a la calidad de la tierra. Hermanos, de igual manera, el hecho de habitar continuamente los hermanos juntos en armonía afectará la calidad de nuestra vida espiritual y preparará el terreno para ver fruto en abundancia para la gloria de Dios y el progreso del Evangelio. Pero también podemos pensar en otro beneficio, y es que refuerza. A medida que los suelos son utilizados, experimentan una pérdida gradual de vigor, de fuerza, de esa fuerza natural. Y en tantos casos se hace necesario el uso de fertilizantes para poder recuperar un poco de aquella fuerza perdida. Pero en el caso de aquellos montes que reciben el rocío de Hermón, aquel mismo rocío representa la fuerza fertilizante que mantiene el vigor de aquellas tierras. Podemos leer en el Salmo 92 y en los versículos 12 al 14, allí se habla en relación a los ancianos, a los mayores en edad, y dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y lo que quiero resaltar es que dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Así dice estos versículos de este precioso salmo. Qué interesante, hermanos, la relación entre el vigor de los ancianos y su permanencia en la casa de Jehová. Así dice en el versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios,
florecerán. Pero hermanos, eso no es un beneficio exclusivo de nuestros queridos hermanos de edad avanzada. Sin embargo, qué precioso es ver en ellos el cumplimiento de lo que estamos considerando. Cuántos amados creyentes que con todo y las molestias características de su edad mantienen un ferviente deseo por estar en la reunión de los santos todos los días de su vida, y son así un ejemplo de animación para los demás, y de esa manera siguen creciendo en el Señor y aportando beneficio a pesar de sus limitaciones al progreso del Evangelio. Pero terminamos pensando en la última parte del Salmo, en donde dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es la conclusión de este capítulo, y podemos apreciar en esta parte tanto una animación como una advertencia. Allí somos animados a considerar las bendiciones que están garantizadas por Dios para su pueblo en un ambiente de comunión. Oh hermanos, ojalá sea esa siempre nuestra experiencia. Pero por otra parte deberíamos ser solemnemente advertidos en cuanto a la imposibilidad de recibir bendición y disfrutar de la vida eterna, de lo que es la vida eterna, en un ambiente lleno de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Amados hermanos, que el Señor nos guarde y que la experiencia de estar restringidos en cuanto a la comunión en los días presentes nos haga apreciar más nuestra asamblea, a nuestros hermanos, y que si el Señor aún no ha venido y podemos volver a congregarnos como antes, sea para habitar juntos y en armonía. Ojalá que así sea, hermanos, con nosotros, que estas palabras resulten en animación, no perdamos el afecto por la asamblea, sino más bien anhelemos, roguemos al Señor pronto poder recuperar la libertad para congregarnos, y que al hacerlo podamos cumplir con lo que hemos leído de este precioso salmo. Que el Señor nos bendiga a todos y que Él prospere su palabra. Amén.